Bienvenidos a un rincón mágico. Bueno, estoy muy contenta, ya es oficialmente la primavera. Nos tardamos un poquito en tener el invitado del día de hoy. No hice video porque recuerden que ya he mencionado, bueno, que tenemos dos tiendas, sobre todo esta. Y bueno, el hacer grabaciones es más como un hobby para mí y el poder también pues dar un poco de información a ustedes. Pero bueno, ya con la primavera oficialmente, el día de hoy tenemos a un gran amigo, investigador, escritor del Código Bíblico, él es astrólogo profesional, ya hemos hablado él, habla de biorritmos, habla de los mayas, de los egipcios, un conocimiento impresionante, toda una biblioteca con nosotros, Víctor Segarra. Bueno, un placer, Gladys, y el tocayo ahí a la distancia. El Eh, placer es mío el tenerte nuevamente porque estoy emocionada, hay mucha información, uf, ya oficialmente la primavera, pero oh, sí. pues viene otro evento muy importante, sobre todo este mes de marzo, que es el eclipse y para eso, bueno, quise contactarte porque pues, ¿quién mejor que tú tiene esa información más profunda, más profesional? ¿Qué opinas de este eclipse? Porque también pues se menciona que ya ves que yo recuerdo que cuando éramos niños, mi papá nos llevó a Tenacatita, ahí en Jalisco, Mm. a tomar el eclipse, y bueno, mucha gente se emociona, va y ve el eclipse, pero no sé hasta qué grado es bueno tomar la energía de un eclipse o mala, o ya es cuestión de abuelas o creencias, paradigmas. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues gracias, un abrazo a la distancia a los dos. Y si les gusta, empezamos con lo de la primavera, que ya estamos a 21, pero entró el día de ayer a las 3. Bueno, unos mencionan horas y tiempo después, 3 de la mañana, 2 minutos, tiempo central, para que ya saben, hagan sus cuentas, ya sea tiempo del Pacífico, lo que tienen que hacer es restar una o tiempo central, pero la primavera exacta empezó en Aries a los 0 grados, eso acuérdense siempre, es movible. ¿Por qué es movible? Porque por la velocidad del Sol y la Tierra pueden cambiar un poco, y cuando está pasando por la constelación de Aries a los 0 grados, entonces arranca el signo. Y por eso, en este año, no empezó exactamente, ya lo vieron, al día de hoy, sino que por la madrugada, y pues estamos arrancando con eso. Entonces, obviamente a las 3:02 es Aries y el signo ascendente Acuario. Entonces, todo depende de la localidad, pero estamos dando términos generales. Y ya sabes que nada más rápidamente decimos que, por ejemplo, para la entrada a las estaciones son casi 21 y 22 y es variable. Y mucha gente aquí en México, Tenochtitlan, ya sabes, todas las pirámides, hicieron sus eventos, pero no en la madrugada. Lo hicieron a lo mejor indebidamente, ¿no? Porque la primavera, pues su energía entró a la hora que dije del 20, pero ahora 21, pues es movible y entonces empieza el Sol Invictus, eso se llama tiempo de estivales, tiempo de cosechas, de crecimiento espiritual, de planes, progresos, en donde todo reverdece y florece, obviamente en el hemisferio norte, porque si Gladys, hay que decir, si nos están viendo allá en el hemisferio sur, como Chile, Argentina y demás, es al revés, estamos empezando el otoño, entonces es el signo opuesto por la inclinación del planeta, acá es primavera, allá abajo es otoño. Aquí vemos las constelaciones del norte, ellos ven las del sur, pero en términos generales es una nueva estación, arranca a esas horas, 3 de la mañana con 2 minutos del 20, y eso arranca muy bien para todos los signos de fuego, Ariel y Sagitario, para planes, inversiones, progresos, viajes, o también los signos de aire, cuáles son Géminis, Libra y Acuario, para investigaciones de Géminis, para trato de negocios, para bodas y matrimonios de Libra, y para uniones y demás. Entonces, eso es por un lado. Y la pregunta que me dijiste hace rato del eclipse, ya viste que teníamos esta luna de sangre, que estábamos arrancando el 14 de marzo porque ese fue el lunar. Entonces la Tierra, obviamente, bloquea, está en medio del Sol, y de la luna del lado izquierdo bloquea todo y la alcanzamos a ver de color rojizo. Entonces, eso fue como a las 0:54 tiempo central, un par de horas y demás. Pero ojo, cuando pasan los eclipses de la luna, los antiguos decían que eran 7, si tú inicias y te equivocas un proyecto, tienes 7 meses de energías negativas. Entonces, Gladys, si obviamente fue en vísperas del 14 de marzo, tú vas a tenerlo en repetición hasta el 14 de septiembre y el otro solar hasta el 21 de septiembre. Pero estos de marzo
te están moviendo energía lunar, emocional, del pueblo, de la patria, del Estado, de la gente, de insatisfacciones y demás, porque lo que hace es mover el subconsciente. La luna es el subconsciente, arrancó, ya dije, el 14, y son 7 meses un poco aciagos y eso. Ahora, hoy es 21, pero el 29 de marzo, más o menos al filo de las 4:54 de la mañana, tiempo central, es espero solar. Si tú le sumas 6 meses, hasta septiembre 21, arranca el otro eclipse, pero aunque no sea visible en una parte de América, en donde está ocurriendo el eclipse, nos afecta a 7 años a futuro en todos los planes que hagamos, inauguraciones, aperturas, nuevos negocios, trabajo creativo o bodas, reuniones, inauguraciones de proyectos, tenga que ver, por ejemplo, con viajes, reconciliaciones, es decir, algo nuevo que querramos hacer, hay que evitarlo porque el rango o margen, Gladys, eso no se sabe, hay que evitar estar saliendo a la luz del eclipse solar o lunar. Y si este es del 29, pues todo proyecto que empiece 10 días antes, 19 o hasta el 9 de abril, es como en una carta astral, el orbe. Son, en el momento del eclipse, el día 29 a las 4:58, 10 días ni antes ni después. Si es lunar y empezó el 14, ni para el 4 ni para el 24, 10 antes, 10 después. El lunar son 7 meses aciagos y ya dije, y lamentablemente el solar, si todos los que se equivocaron empezaron a hacer algo, entonces tienen 10 años o un poco menos, porque esta energía solar lo que afecta es el espíritu, la esencia, la conciencia y demás. Y la pregunta que hiciste, que si son niños y demás, y niñas y recordando, y que si nos asoleamos y salimos, eviten hacerlo, porque no es lo mismo estar viendo con un objeto o a través de un cartón o de un cristal o de un telescopio mejorado, etcétera, porque nos estamos bañando de energía negativa. Nunca se ha dicho que un eclipse, ese bloqueo parcial de energía, pues es un poco insatisfactorio, porque para las personas a nivel afectivo, emocional, mental y espiritual, lo único que hacen es bloquear ciertas energías y entonces la persona lo que se encuentra es que no está dable o no está intensamente propensa, y este bloqueo parcial de energía nos afecta, y mucha gente pues a veces queda afectada de la vista o problemas cutáneos. Entonces, si me estás preguntando qué me puede afectar, pues, espiritualmente ya comenté, la conciencia, los planes, el espíritu a nivel emocional empiezas abruptamente a cambiar emotivamente y toda persona se siente insatisfecha con su pareja, entonces obviamente no recomiendo verlo. Que si es a nivel físico, obviamente el eclipse, al estar en Aries, jaquecas, migrañas, dolores de cabeza y demás. Y como acuérdate que el otro fue lunar y fue todavía en Piscis, pues estaba la luna en oposición. Acuérdense, siempre la luna, el eclipse lunar, es en oposición, y el solar, el sol y la luna deben estar en el mismo signo. Entonces, hoy es 21, para el 29, el sol y la luna van a estar en Aries, y entonces ya dije la cabeza, migraña, dolores y demás. El de Virgo Piscis, gastritis, colitis, hernias, yatales, los pies, etcétera. Es decir, donde aparece en el signo rige una área del cuerpo. Entonces, si me preguntas, ¿me pudo haber afectado? Pues evítelo haber hecho. Porque, por ejemplo, si tú piensas, el menor es el lunar, porque ya dije, su influencia son de 7 a 10 meses. Pero imagínate el solar, su influencia se extiende mucho. Como allá en tu tierra, que tú eres de Manzanillo, Colima, recuerda que el 8 de abril del 24, ya lo dijimos, el eclipse total de las 10 y 11 de la mañana sombreó y oscureció la parte de Sinaloa y una parte de Colima. Y estamos viviendo una guerra de grupos delictivos y van a durar de 7 a 10 años. Entonces empezó en el 24, Gladys, está terminando entre el 31 y 34, pero a futuro. Entonces, obviamente, no lo recomiendo porque ya viste, nos influye física, astral, mental y espiritual. Y obviamente, si está entrando en Aries el próximo, que es del 29, ¿cuáles son la cuadratura, Gladys, que se llama cruz cardinal? Te afecta Aries, el opuesto es Libra, los riñones. Si tú dices cáncer Capricornio, es el otro eje. Cáncer, el estómago, gastritis, colitis, lo que expliqué. Y Capricornio, el sistema óseo, los huesos, artritismo, reumatismo, arteriosclerosis. Entonces, ve, cruz cardinal, acuérdense siempre, si un eclipse empieza, ya sea en Aries, Cáncer, Libra, Capri, se llama cardinal. En los ejes de la esfinge, Tauro, Escorpión, Leo y Acuario, afectan otras áreas, pero este eclipse no, y esos signos se salvan. Y luego, por ejemplo, la cruz mutable, que ves que es Géminis y Sagitario, Virgo y Piscis, es otra cruz, no afecta, porque este eclipse, ya dije, entra en el eje Aries, Libra, Cáncer, Capri.
Entonces, para el 29, aunque ustedes digan, Víctor dijo que entró a las 4:54 tiempo central, y no importando que no sea nuestra zona, afecta a todo el planeta, y evitemos entre las 4:54 del próximo 29 y 5:54, pues ya ves que un margen casi de una hora entre el halo, la penumbra y vuelve a salir, aunque es de madrugada, pues hacer una oración, etcétera. Y ya más adelante vamos a decir que cómo protegernos a los antiguos vesticlaris que decían que un paliacate, un esparadrapo, es decir, una cuerda, un hilo, una tela de color rojo, que según esto Aries pues es su color, y eso era para que los centros de energía que se encuentran en el plexo solar queden, en teoría, un poco protegidos, pero mejor Y protección es, fíjate, así es, sí, adelante. ajá, perdón. Y fíjate que sí te quería mencionar esto porque, bueno, ahora ya que hay más apertura y uno va pues informándose un poquito más y viendo, bueno, las energías, sobre todo, es cuando ya presté un poquito más atención. El año pasado también tuvimos fue el año pasado, sí, El 8 de que abril, acuérdate pasó. del 24. Sí, que pasó primero por aquí, por Estados Unidos, en 7 diferentes estados, Sí. y después fue como la segunda parte, y sí se vio la diferencia, sobre todo el choque, el impacto que hubo en cuestión de energía, precisamente como lo mencionas tú, que por Sinaloa, pues esta guerra contra el narco, y pues sí, abarcó no solamente Colima, que es donde soy yo, Manzanillo, pero también a los estados por los cuales pasó, como que sí afectó, pero no, nuestras abuelitas de antes era lo que mencionaba, ponerse, sobre todo no se recomendaba que las que fueran a tener bebé, pues aunque sí, según no sea científicamente comprobado, pero sí se menciona que cuando están expuestas, cuando van a tener bebé, pues pueden salir con defectos. A lo mejor no tanto sean defectos, pero sí emocional, psicológicamente o espiritualmente quizás pueda afectar al bebé, ¿no? Y era por eso que tú mencionas una protección, una cinta, un cuarzo, un clip de metal para que no afectara al bebé, ¿no? Entonces sí creo que ya un poquito despertando Uh-huh. hacia las energías, creo que sí puede afectarnos esa energía. Entonces, bueno, lo que he escuchado, que no se recomienda tanto salir, sino que lo haga uno dentro de la casa, en la televisión van a pasar a lo mejor el eclipse y ahí puedes hacer, como tú mencionabas, alguna meditación, Uh-huh. algo que nosotros, pues identifiquemos con el eclipse. Ahora, recuerda que los antiguos, ¿qué hacían? Ellos calculaban y hacían las cartas astrales, pero de los niños, en una forma simbólica, acuérdate, y si tocaba el eclipse, algún fenómeno astronómico, etcétera, acuérdate qué es lo que generalmente hacían en la ceremonia del fuego nuevo, quemaban copal y algún incienso, mirra, aloe, alfalfa, alcanfor, romero, ruda o algún tipo de plantas antiguas. Y recuerda que si hacía una veneración en el templo y la gente no salía, porque fíjate, en esa época todavía tenían un poco más de conciencia y eso era lo que yo decía, ese paliacate, esa banda, porque el plexo solar tú ya sabes que es el asiento del alma, es donde rige todas las energías y es ahí donde equilibraban, colocaban esta, digamos, protección y como bien dices Gladys, esta gente era eminentemente espiritual, utilizaban los cuarzos o el jade, incluso también todas las, por ejemplo, cornalina, el jade, el agua marina, turquesa, topacio, turmalina y demás, pero sobre todo el jade porque es una piedra parecida a la lapislázuli y era la piedra sagrada antigua. Entonces se colocaban y la gente los colocaba como ahora actualmente en muchas de las escuelas de la nueva era. Y acuérdate que quedaban, por ejemplo, sobre el piso. Algunos hacían algún tipo de fuego espiritual y empezaban a arder las plantas, las hierbas, hasta que la cocción fuera tan grande, unos 40 grados de temperatura, la gente acostada, y les colocaban en los chakras, los centros de energía, la piedra que correspondía. Entonces, si por ejemplo, el rubí cornalina en la parte sexual, ¿no? Por ejemplo, la parte de color naranja, piedras de ese tipo, o si por ejemplo iba subiendo a la parte del plexo solar amarilla, berilio ambaragata, ves que luego empezaba la verde cardíaca, las que ya dije, la de turquesa, topacio y demás. Luego la color azul, la lapislázuli, luego la morada, la amatista aquí al centro, y finalmente
la rosa o dorada, que eran otro tipo de piedras como el ópalo, el ojo de tigre y demás, porque sabían que al hacer esa conexión cósmica, todas las piedras y haciéndolos con el sacerdote el ritual, quedaban en un estado extasiático, cerraban los ojos, quedaban dormidos y se elevaban en un estado superior de conciencia. Por eso era importante que esos rituales se hacían exactamente casi al momento del eclipse y no importando que estuviera o no presente el sacerdote, muchas veces tenían el hierofante, el representante, y entonces, ¿qué hacían? Colocaban esa protección de estas piedras, o si no tenían, por ejemplo, este listón, y lo único que se hacía era conexión a la madre cósmica, y en ese momento, como lo hemos dicho en otros programas, la Pachamama, la madre tierra, y es por eso que los eclipses son un poco de bloqueo bioenergético, y esas energías que tú estás colocando en los chakras, eso te permite estar pulsando y bloqueando la mala energía, porque la gente que no lo haga y no lo sepa, no es porque no conozcas y no te afecte, es como dicen los abogados, aunque no lo conozcas te afecta. Y entonces estas energías se dice que son de 7 a 10 años en el solar y te afectan 7 a 10 meses en el lunar. Y el ejemplo que dimos de allá de Sinaloa a Colima, pues imagínate tú, abril 8-24 y nos va a afectar todos estos años. Agrégale 7 y va a estar terminando esta guerra terrible hasta el 31. Y estoy recordando que en Estados Unidos, fíjate, fue por ahí del 17 y tú súmale toda la parte central que se oscureció, agrégale otros 7, pues estamos terminando casi en el 24-25 todas esas energías de los cambios presidenciales que hubo. Por eso es Gladys, es importante que empieces a hacer invocación a los maestros ascendidos, a los ángeles, a todo lo que hemos dicho, los principales que son, por ejemplo, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel o Samael, en este caso, porque ves que está en Aries, y Samael o Machedael es el ángel de Aries, y entonces el de Libre es Uriel, y el eje que expliqué hace rato, Cáncer es Gabriel, y Capricornio es Orifiel. Entonces, si tú haces ese eje y pides que toda tu energía negativa sea transmutada, evita salir y hacer tu oración, ya sea que utilice los cuarzos o no, utilice los ángeles o no, y haz una profunda meditación, básico es, para que entonces la persona entre en un estado alterado de conciencia y eso le va a permitir una sana protección. Y ya ves que esta ignorancia no excusa. Sé de casos de gente que ha hecho inauguración, proyectos, viajes, casamientos o cualquier evento. ¿Y qué sucede? Que tú, aunque no lo quieras, esta energía espiritual solar o la álmica, la lunar, está bloqueando por un tiempo determinado y entonces la persona se empieza a sentir en un estado alterado de conciencia, ya sea consciente o no. Por eso es importante lo que expliqué, las protecciones que se hagan y los decretos del yo soy, todo lo que hemos estado explicando en anteriores programas, para que la gente entre en un estado, digamos, de protección espiritual. ¿Cómo ves, Gladys? Ahora, otro tema que ha estado muy fuerte últimamente, sobre todo para la gente católica, ya ves que están prestando mucha atención en referente a que el Papa, pues, en las condiciones que está, yo creo que sí está en una situación difícil, aunque tratan de decir que no está conectado, que él está bien y que ya comió, creo que ya es de mi forma de sentir o de pensar, creo que lamentablemente no está en tan buenas condiciones y sobre todo también esta energía que se está moviendo y los meses que también, por cierto, pues todo esto de que se usa en la religión católica que viene, no soy muy de eso, pero ya ves que ya pasó lo de ceniza y luego viene Sí, sí, Semana Santa y fechas importantes, sobre todo para el Vaticano. ¿Qué podrías tú en cuestión también si influye la energía, sobre todo para el Papa? pues sí es importante, porque te acuerdas que habíamos dicho que él es rata de fuego en el signo chino, nace el 36, es Sagitario, es de diciembre 17, y a sus, imagínate, 88 cumplidos, no es lo mismo que haya entrado en marzo 13, y te acuerdas que hubo un cometa que entró directamente, casi eh, asteroide cometa, entrando en febrero 13 del año 13, o sea, su pontificado lleva 12 años, y casualmente viste que entra en 13, un 13 que es un número asiago, y exactamente en el mes que estamos cumple 12 años de pontificado y es un ciclo. Acuérdate que los ciclos lunares y los ciclos chinos y los de Júpiter son de 12. Su salud ha estado muy menguada. Yo en el último programa, ¿te acuerdas que calculé que se veía un percance y demás? Ahora,
yo desconozco, pero ves que muchos youtuberos y mucha gente hasta lo han eliminado ya del mapa. Hablan de que está mal, que la iglesia está protegiendo, que está ocultando, que según Malaquías, el profeta bíblico, nacido en el año 1094 y según muerto en noviembre 2 de 1148, casi muere a los 53 años, ese gran místico, él escribió unas profecías y hablaba de que, por ejemplo, el Papa Ratzinger, pues era el 111 y el 112 o el último que estamos viviendo, este es el que termina la Iglesia Católica Apostólica Romana y, por ejemplo, el Papa Petrus Romano, el hombre último, que sería en donde ves que es el templo de las 7 colinas y en algunas partes del mundo habrá lugares de 7 colinas, pero específicamente se refiere al Vaticano. El Papa, al estar ya tan enfermo, lo único que hace el Vaticano, la curia, es tratar de arreglar, o ellos creen decidir. Incluso hay un papa, no mal recuerdo, fíjate, nigeriano-africano, junio 15 del 45, en donde se ve postulable, y si es eso, ahora imagínate si elige el nombre Petrus el Romano, este papa lo veo que no dure este año, porque ya viste que expliqué, sus biorritmos están muy bajos, su energía disminuida, y se ha complicado. Ganando ese otro papa, que entra la profecía última de Petrus el Romano, lo de las colinas y el Papa 112, tomando en cuenta los antipapas. Ves que los antiguos hablaban el que usurpaba, el que llegaba al Vaticano, pero había un papa más. El caso es que ya lo hemos visto. Aquí en la historia nunca habíamos visto que un papa no ha muerto y ya había otro. Entonces, posiblemente la profecía Gladys es que al ver dos queda, entonces eran 2 por 1. Y si es eso, estamos viviendo, ojalá que no, el fin de la Iglesia Católica, porque lo único que está viéndose es que este Papa está marcando el lindero. Él no quiere morir porque sabe que el siguiente sucesor es el que marcaría las profecías. Estaría, por ejemplo, el diablo, el falso profeta, el anticristo, y ya ves que se menciona en el Armagedón, en el Apocalipsis, el libro del Nuevo Testamento de los 22 capítulos, habla eso. Entonces, si tú me preguntas del Papa, muchos piensan que han conspirado, algunos dicen que lo hemos visto muy diferente, subió mucho de peso, pareciera que es otra persona, un impostor o una copia, pero lo que sí te digo es que estamos viviendo el máximo debacle de la caída de la credibilidad de una institución tan antigua, en donde casi más de 1.000 millones son profesantes de la iglesia, y yo lo que creo es que este papa es el que está marcando el final de esta última etapa, en donde este último papa, el Petros el Romano, se va a enfrentar con todas las profecías apocalípticas y, por ejemplo, lo que es Masada, que era un bastión que había en Israel. Y recordemos también que estamos viendo Megiddo o el Armagedón o Megiddo, que es parte también de la profecía, y digamos, Malaquías, que no se sabe el mes y el día que nació, pero sí se está hablando del año 1094, en donde se habla mucho de que la Iglesia Católica ocultó 500 años ese libro, pero ellos no lo niegan ni lo consideran herético, pero a su vez, ¿por qué tardaron tantos años en nivelarlo? Y ahora consideran que no es válido, siendo que te acuerdas que tenía los sellos, los escudos de armas, la genealogía y la heráldica que correspondió a todos los 111 papas, casi del siglo XII a la fecha, y como explícate que ahora estamos viviendo sus escudos de armas, dónde nacieron, y todos corresponden a lo mismo, o si no mal recuerdo, de Labores Solis, que te acuerdas que era Juan Pablo II, y el 33, que duró 33 días en el 78, Juan Pablo I, que según fue envenenado. Y entonces ahora imagínate tú, es el Banco Ambrosiano que quería dar a conocer todo esto, y ese papa, en el 78 tuvimos 3 papas cuando tú tenías 5 años, Gladys. Ahora imagínate tú que ese año fue importante, porque ahora por el tiempo que pasó, 47 años, tenemos que enfrentarnos a una profecía, pero lo que le llaman la Biblia y el código bíblico que he investigado, que se llama el final de los días o el final de los tiempos, en donde tanto videntes o profetas o este código por astrología, todo converge a que pues estamos en una etapa final. Y yo te envié, ojalá que ya después lo puedas publicar y yo igual ante las redes para que el público se entere, que te acuerdas que te puse el Salvatore Mundi, una obra de Leonardo da Vinci, en donde está con su mano, está un orbe, están unas estrellas, se ve que es Orión, que se cree que es donde es el origen de él, ojo, este ser cósmico, el Cristo, y te acuerdas que te coloqué en agosto 21 al -7 el nacimiento del nuestro y que extrañamente ciertas posiciones planetarias se ve como una semiescuadra, y te puse
Después, 2002, agosto 21, el crop cycle, que es el círculo de las cosechas en Inglaterra, que se ve también ese ángulo del mismo del nacimiento y el mismo de donde la obra, hecha en el siglo XVI. Qué extraño que entre la pintura, Gladys, las profecías, el nacimiento del maestro y luego este círculo de cosechas, todo converge a que pues nos están avisando que la tierra cambie, que seamos mejores, que nos conozcamos o que conozcamos a estos para volver a caer en los mismos errores. Entonces, lo de la pregunta que me hiciste va en decadencia y si no se corrige esto, el Papa ves que tiene una parte de ciento. Creo que se bloqueó. ¿Me escuchas bien? Sí, como que se había bloqueado, pero ya, qué bien que Bueno, ya. regresó. Y ya viste que luego hay, a lo mejor energías hay negativas que no quieren que hablemos de esto, pero te decía que el bloqueo este que estamos viendo, este Papa, pues es el límite para el final de la iglesia. Y si tenemos que ver que la profecía de Malaquías estaba diciendo, Petrus el Romano, el Papa 112, el último de las 7 colinas y demás, el donde va a convivir con el falso profeta, el dragón y el anticristo, que son las 3 figuras apocalípticas que van a converger en estos tiempos. Y habíamos dicho que, por ejemplo, el anticristo, según nos tratamos y lo que yo he investigado, sí nació en un eclipse total para variar solar, imagínate en Rumania, en agosto 11 del 99, donde el 999 es invertido el número de la bestia, el 666. Actualmente el anticristo, mis cálculos son que si es de 99, está por cumplir 26 años y pues con la profecía de los 29, 30 años, con el retorno a Saturno, yo lo mencioné alguna vez, y si él entre el 29 y 28, pues estaría al margen del liderazgo del mundo. Y acuérdate que yo, fíjate, leí un libro reciente que se llama Las profecías de Juan 23, que recuerdas que otro papa elegido entre el año 58 y muere en el 63, dice él en el Vaticano, con un Camarlengo, es uno de sus asistentes, él vio, baja un ovni y él en el ovni hubo un mensaje astral que eso la iglesia lo ha querido ocultar y hay un libro antiguo de Martínez Roca que se llama Las últimas profecías de Juan 23, que todo apunta para el 2033, porque esas empezaron desde 1935 y esto no te lo había dicho, porque imagínate si este papa ya muerto, que habla de profecías del 2033, luego Estados Unidos ves que se está preparando, porque según ellos ven que Apophis del 2029 y otro cometa asteroide 2027 y estos tenes que empieza con TENS, ciertos seres que han visto el telescopio James Webb muy a la distancia, una armada, que esto está oculto. Entonces, imagínate naves, seres que han visto la profecía del 27, Apophis del 29, luego Juan 23, 2033, y lo que tu presidente viste que dijo, que era seguridad nacional, que si Dinamarca estaba de acuerdo o no, ellos tomaban, en este caso Groenlandia, quieren anexarse a Canadá como otro estado de Estados Unidos y de paso México. ¿Por qué pretende ocupar el hemisferio norte Trump? ¿Qué pretende ocupar una tierra gélida donde viven pocas personas? Y se cree que en esa Groenlandia, Greenland en inglés, que es tierra verde antiguamente, según en el código, lo que te dije en el otro programa, hay un objeto o nave nodriza o nave gigante a 3 kilómetros de profundidad en el hielo, y en todas las profecías es que probablemente hay una tecnología para defendernos de una posible invasión entre el 30 y 33, donde las profecías, no estoy hablando de las profecías de los papas, sino estoy hablando de Juan 23, que él decía que hasta en el 33 la humanidad viviría un debacle. Ahora imagínate, él y Malaquías convergen mucho en lo que estamos viviendo en el último papa que va a ser elegido, y ya te dije mi opción o lo que yo pienso que pueda ganar este papa, el primer papa negro, papa nigeriano, de junio 15 Géminis, del año 45, que estaría por cumplir en este año 80 años, y tú sabes que a veces por ciertas edades no son elegibles. Entonces hay que estar alerta a esto que digo, porque todo está convergiendo en este año. Por cierto, no recuerdo ahorita la película, pero la acabamos de ver Vicky y yo, que habla precisamente de un papa donde van a elegirlo y habla de un papa negro que
bueno, más bien de color, Sí, que mencionan que él es el que está fuerte, ¿no? Pero al final como que le siembran ahí que tuvo un hijo y así como que cosas de conspiración, sí. entonces como que le quitan el cargo, pero quizás a veces las películas, más allá de ficción, pueden darnos Ujú. mensajes. Sí, Ahora, algo muy importante también, no sé si tenga alguna relación ahorita que mencionas al presidente, sobre todo de aquí, este, que precisamente el día de hoy, primer día que es primavera, eh, se dice que van a llevar a Elon Musk al Pentágono, que va a visitar, va a ver cómo están las cosas, también las relaciones con China. Entonces dices, bueno, primavera, casi eclipse. Es que a veces uno no nota esas cosas, pero todo tiene simbólicamente un ujú, significado y que muchas veces dicen, es que no lo dicen, es que no esto, pero todo está frente de ti. Es como estas cosas que menciona uno, subliminalmente te dan información, sí. pero pues no prestas atención, ¿no? Pero sí se menciona que el presidente Trump dio permiso a Elon Musk para que entrara el día de hoy precisamente al Pentágono y como menciono oficialmente hoy primavera, te digo, no sé si se relacione, ¿no? Casualidad o no, pero muchas veces también los políticos se rigen por simbolismos, por fechas Sí. que para nosotros son desconocidas, pero para ellos es importante la fecha, el día, la hora, tiene significado. Ahora, estaba pensando, y si no me recuerdo, Elon Musk es cáncer, nace en junio 28, creo, del 71, y qué extraño que él forma parte de la cruz que yo te estaba diciendo. Y fíjate, analizando eso, entras en Aries, ¿no? ¿Qué dijimos? Es el carnero. Este señor es cáncer, exactamente la cuadratura, cáncer. Y si no me recuerdo, la jefa o la presidenta del FMI, el Fondo Monetario Internacional Libra, fíjate, y Capricornio está regido por la Casa Blanca, por el presidente, y aunque Trump es junio 14 y es Géminis, pero entre el poder, la Casa Blanca, lo que representa y los actores que están jugando en parte, casualmente Gladys, son ese eje. Considera la entrada a la primavera, hemos hablado del eclipse, lo de Juan 23 que conmino a nuestro público que analice, porque es un libro raro que pues se publicó hace como 40 años, y lo de Malaquías, que eso está un poco más presente, todo apunta a este papa, que de hecho la película que dices, creo que hay una profecía que hablan, y los dos papas, porque se referían a Ratzinger y Francisco I o Jorge Bergoglio, pero no nada que ver, porque según esto, entre los signos, la conjunción, lo que están haciendo las pruebas para defendernos de una posible asteroide, etcétera, que es lo que el Cónclave. telescopio lo ha visto, eso es lo que yo te estoy comentando. Entonces, mi estimada Gladys, pues obviamente están cediéndose las profecías porque nosotros estamos viendo que esos fenómenos lo único que están haciendo es que la humanidad florezca, mejore, y pues simplemente son cambios que tú lo sabes bien. Un eclipse afecta. Ahora, otra cosa, ves que lo de enero 29 que dijimos que entró la serpiente, en este caso año 5, serpiente de madera. También entró un nuevo año chino y la serpiente se asocia a Tauro. Tauro es tierra y tierra significan movimientos sísmicos, etcétera, de todo lo que hemos estado viendo. Y lo único que debemos ver es que también ahora va a temblar en zonas en donde aparentemente no ha habido temblores, como en Europa, la parte de España y Francia, que generalmente ahí ya casi no tiembla. Y vamos a ver entonces fenómenos extraños que antes no ocurrían y que ahora por tanto la profecía, ya el cometa o el asteroide del 27, lo de Apophis de abril 13 del 29, lo de Juan 23 del 33, lo de estos seres que ya dije del telescopio, que posiblemente llegarían 29-30 por algunos videntes, él y luego tu presidente, que está desesperado por decir que seguridad nacional, él quiere apropiarse de Groenlandia, donde sabemos que es un páramo de hielo, en donde en el código he visto y ellos tienen radiosatélites especiales para poder orar bajo el hielo, y te aseguro que es esto porque yo encontré una matrix en el código bíblico que dice nave, alien gigante o alien gigante bajo el hielo. Entonces, todo esto nos da a pensar que el hombre más rico del mundo quiera participar o hacerlo político o que forme parte de las decisiones, porque hemos visto accidentes en donde ha tratado de lanzar estos artilugios
de tipo cósmico y hemos visto que también ha habido problemas, pues ellos, él ha de querer o más dinero o más financiamiento y no creo yo que esto sea al azar. Además de que debe de haber una región norte para podernos enfrentar ante todos estos problemas que vienen de Taiwán, China, de Ucrania, que no se ha resuelto con Rusia, y es por eso que la serpiente, acuérdate que en el 13 fue lo del otro asteroide, y siempre, cada ciclo es de 12 años. Cuando cambian presidentes o cambian políticas radicales son de 29 a 30. Y por ejemplo, a los 21, 42, 63 y 84 Urano lo que indica revoluciones. Y casualmente todas las invasiones han sido a los 30 años. Entonces, Gladys, creo que aquí hay muchas señales que te están marcando que pues una vez que el Papa cambie y lo que ya hablamos, entonces esto estamos ante las profecías y no estamos ni a 2 años de que esto converja. No sé si tú tengas otra pregunta. Sí, fíjate que tocando todo esto también de los eclipses, la energía y todo eso, algo está pasando, sobre todo en la aviación de Estados Unidos, ha Sí, afectado más, hay muchos aviones con problemas, han fallecido muchas personas, o sea, se ha visto una descomposición que antes sería muy lejana, ver que un avión pues tuviera un accidente y hoy en día no sé si es por falta de mantenimiento o justo cuando entró este presidente, creo que la aviación algo está sucediendo. Mucho ¿y sabes por qué? problema de aviones. Gladys, la acuérdate que la aviación está regida, lo aeronáutico, la tecnología, ¿por quién? Por Acuario, porque Acuario rige el aire. Y ese planeta estuvo retrógrado, no ha salido de Tauro, está a finales de grados y está haciendo malos aspectos. Y entonces, ¿qué significa eso? Que pues Urano en Tauro lo que hace es tierra, aire, tierra, algo que cae del cielo a la tierra. Y este planeta dura 7 años y está por salir. Y yo le calculo que no le quedan ni 2 años, todavía vamos a ver este tipo de problemas. Entonces, imagínate ahora, Neptuno. Neptuno está en este año por entrar en Aries, está a los 29 grados de Piscis. Y si entra en Aries y el equinoccio de primavera fue en Aries, y Aries, ¿qué son, Gladys? Buques, guerra, incendios, cortocircuitos. Entonces hay que tener cuidado del mega incendio que tuvimos o ustedes tuvieron allá en California, porque se pueden presentar este problema y también los problemas aeronáuticos son aire acuario, Neptuno fuego, y van a continuar porque Neptuno se queda 14 años en un signo y va a estar del 2025 al 2039 ese planeta pasando por la constelación de Aries. Entonces hay que estar prevenidos y mira, no es falla humana, es más bien una influencia negativa cósmica. Por eso, si me preguntas, ¿va a continuar? Pues coincidiendo con lo que expliqué de Urano y Neptuno y Plutón, viste que está a los primeros grados de Acuario y que es Acuario otra vez el aire, ciencia, tecnología, etcétera, pues estos planetas últimos del sistema solar, sus recorridos orbitales son lentos. Plutón de a 25 años, ya dije, Urano cada 7 años por signo y Neptuno cada 14 por signo, van a estar en lo que queda de la década afectando esto. Entonces, si preguntas a qué se debe es porque están convergiendo los tres en aspectos negativos y obviamente hay que tener cuidado en ello. Entonces, yo lo que recomiendo es que simplemente, pues el pueblo, ustedes allá en Estados Unidos, pueden hacer un poco de ruido y movimiento para que todas las normas de calidad se efectúen al 100% más de lo que siempre se hacía, porque van a estar más vulnerables y propensos a tener estos errores. Entonces, ese es otro punto. Ahora también en cuestión, por ejemplo, de la inflación, que no dicen que todo, yo creo que la inflación ya la tenemos desde hace tiempo, pero Uf, ahorita con estos altibajos de que hoy amanezco de buenas y luego de malas y luego otra vez de malas, entonces sí. está la bolsa y también, bueno, lo de la inflación está uno como, este, pues desconcentrado, se podría decir, porque no sabes. Yo Ahora, creo que la inflación ya la tenemos de hace tiempo, pero sí, no se ha hecho abiertamente. sí. Entonces yo creo que sí, también esta energía, sobre todo con este presidente que entró, es como cuando se desató toda una, no sé, una vibración, algo, no Te sé voy a cómo decir algo, explicarlo. Gladys, que la gente no ha considerado. ¿Te acuerdas que siempre muchos presidentes como Kennedy y Lincoln, ellos pretendían que no hubiera una reserva
y que el gobierno fuera el custodio de los valores del oro que respalda una moneda. Tú sabes que ahora todo es virtual y tú crees que una moneda está respaldada por oro y resulta que no sabes, son transacciones electrónicas que no están supeditadas aparentemente. Y yo recuerdo que si el Titanic se hunde en abril de 1912, y recuérdate que Morgan, uno de los más grandes magnates, el mismo día evita subirse al barco, y muchos de los que estaban en contra de la reserva murieron hundidos en ese naufragio. ¿Te acuerdas que la reserva se inauguró y se levantó a los 0 grados? O sea, diciembre 23 de 1913, un año después del hundimiento, cuando todos los Rothschild y todos los grupos super secretos, los Illuminati, cuando ya no tenían el bloqueo, ellos eligieron tener la reserva, ellos ser dueños independientes y mover la moneda a discreción sin que el gobierno tuviera el control. Entonces tú me estás preguntando, ¿por qué, Víctor? Ahora que el 4, que el 3, que está fluctuando, que hay inflación, ¿por qué este grupo que controlan al mundo, y sobre todo ellos, todo este clan, tanto de los Bilderberg, de los Rothschild y demás, de los Skull and Bones y demás? Imagínate tú que diciembre 23 fueron y eligieron la fecha masónica porque ese día, imagínate tú, que el Sol Invictus está a 1 grado Capricornio al medio cielo, exactamente en la culminación, y la reserva fue elegida en diciembre 23 de 1913, fíjate qué extraño, y que si tú le agregas, por ejemplo, el mediodía, fue Capricornio, 10, 11, 12, 1, casi Piscis, Aries, y ellos, como son padres fundadores algunos, como de los antepasados que fueron, muchos son masones, otros astrólogos, eligen esa fecha sin que ninguna interferencia del gobierno hubiera, tienen el control de la moneda, ellos pueden emitir papel circulante, ellos son la Reserva Internacional y en este caso la Reserva Federal, tiene en Estados Unidos, Gladys, ni más ni menos que van para 110, 112 años y fue elegida con la explicación que ya te dije, fue una conspiración, eliminan a los que estaban a favor que el gobierno la tuviera el control, porque si el gobierno tuviera el control y le hubieran hecho caso a Abraham Lincoln y a JFK, este problema que ustedes tienen de la fluctuación financiera no habría, pero como la reserva es privada y pareciera que fuera federal, pero lo que tiene menos de federal es que lo sea, entonces este grupo ultra secreto se ha mantenido y por ejemplo los Rockefeller, acuérdate que Hillary Clinton cuando iba a ser presidente y que por Trump no fue, ¿te acuerdas que fue fotografiada con un libro en el antebrazo con su amigo el Rockefeller? Y iban hablando de la conspiración y del nuevo orden mundial, un libro que ella llevaba, es que el más grande financiamiento son los líderes y los dueños de la Reserva Federal, que ya expliqué, cualquiera pensaría que forma parte de Estados Unidos, pero ellos, los que la controlan no forman parte del gobierno y por ende todos los índices de fluctuación, tanto inflacionaria, se van disparando porque ellos manejan guerras, ellos manejan colocación de presidentes, ellos saben la tecnología secreta del solar boarding, que boarding es como carga y solar es solar. Ellos tienen una agenda secreta en donde, ejemplo, y eso no lo dije, lo que te acuerdas, JJ Benítez, El caballo de Troya, que todos pensaban que era una novela de viajes en el tiempo, se dice que desde los 70 hasta los 80 ya tenían esta tecnología inversa a través de la tecnología alienígena para viajar tiempo-espacio en la época de Cristo y es como si fuera un cronovisor, pero no en máquina, era en un aparato o artilugio de viajes y entonces Estados Unidos pretende tener más tecnología, como la que dije que está en Groenlandia, para poderse defender y cuando tú escuchas el término seguridad nacional, no es que sea un capricho de alguien, es que algo saben, algo ocultan, y aunque Dinamarca se oponga, esa parte de ese terreno gélido formaría parte de, porque ellos, estos seres son los que hacen la agenda, es la agenda reptiliana, como David Icke, que hemos visto que este señor creo que es de abril del 53, casi ya tiene 72 años, y él es el único que ha permitido The Children of Matrix y luego Los secretos más grandes del mundo y otros libros fenomenales. Ellos hablan de que hay una agenda reptiliana y seres que de alguna manera tienen trato directo con los políticos. Por eso, si tú me preguntas a qué se debe tanta fluctuación, parte de ello es porque ellos controlan, hacen, dirigen y tienen la manera de dirigir los recursos financieros cuando debería de ser el propio Estado, el propio gobierno de Estados Unidos y no
un grupo de élite, ya sabes el término élite, desde la Atlántida se hablaba al más grande, al Oncal y Uinal, a los grupos buenos y malos, y el término élite es la única palabra que en diferentes idiomas casi no cambia y se refiere al grupo coercitivo político, y Estados Unidos no está al margen, porque con lo que expliqué, y ya viste que casualmente la reserva fue creada al mediodía de diciembre 23 y ustedes los presidentes los eligen en enero 20, casi al mes después, cuando Trump tomó poder al mediodía exactamente, porque esto es una agenda astral de los padres fundadores, de los Illuminati y de los masones, para que el sol al estar en la parte más alta tenga el control de la presidencia sobre el pueblo, y que casualmente la reserva fue hecha al mediodía, fue hecha el mes siguiente, fue en Capricornio, y Trump toma poder casi a los últimos grados de Capri, y este signo se considera como jefes, gobernantes, reyes, monarcas, visires del mundo. O sea, muy raro, y no me digas, Gladys, tocayo, que esto es una coincidencia, que Víctor está loco y que cree en la conspiración. Yo no creo en nada, estoy diciendo hechos para que la gente a través de las fechas vea que esta es una manipulación, y realmente los que tienen los titiriteros o los que malabaristas o los que tienen las cuerdas del control de la humanidad, pues son estos grupos de élite, grupos secretos que ves que se reúnen una vez al año en ciertos lugares muy, muy secretos, y ellos son los que dirigen la agenda. Y si conviene la guerra, y si conviene el déficit, y si conviene que la tasa y la inflación y un país se endeude, pero luego lo liberemos, es el juego que yo te dije, Gladys, hace años, que es problema, reacción, solución. Y ellos son expertos en moverse de esta forma, y no te extrañe que México, yo lo veo, Dios no lo quiera, como estamos, y con los cambios de gobierno y el gobierno que tenemos, posiblemente una devaluación como la que tuvimos en 94, porque estamos al ciclo de 30 años, y eso es para que los capitales golondrinos no se vayan, y si Estados Unidos está controlando la tasa, nosotros tenemos que devaluar la moneda para que sea de alguna manera atractivo. Y muchos países que se han dolarizado, que tienen el dólar como moneda, como no recuerdo si es El Salvador y otros países más, y Perú casi Ecuador. va y veas que Guatemala y Perú y algunos van a la par, ellos no están tan afectados como el fenómeno o modelo Nayib Bukele, que este hombre joven pues está tratando de hacer ver que un país que cabría en el estado de Hidalgo, imagínate todo el tamaño, pequeño, ha dado el ejemplo que nadie quiere llevar, porque cuando tú mezclas el narcoterrorismo con la política, nunca se han llevado bien, y esto genera una animadversión y fluctuación financiera de lo que estás hablando, y obviamente las monedas caen, porque esto es una agenda oculta de lo que ya te expliqué. Entonces, llámenme loco, ignorante, conspirador, supersticioso, pero ese es mi punto de vista, porque fíjate, recordando lo de la reserva y recordando que sus presidentes y ustedes lo toman antes, creo que el poder lo tomaba en marzo 4, pero qué raro que ahora lo toman en enero 20, al mediodía, cuando el sol invictus, cuando el sol está poderoso, cuando está en la casa de los gobernantes. Eso es hecho y obra y mano de astrólogos o alguien que controle esto. Y no me digas, Gladys, que eso son coincidencias. Así que eso te estoy dando mi explicación y el porqué de la fluctuación financiera. Por eso yo te digo que una carta astral, un retorno solar o los trabajos que hago es para marcar el camino, y no tengo mi bola de cristal porque ya quisiera ser Merlin y me muevo en la bola y te ando viendo. No, esto son matemáticas. Entonces tú levantas el país, cuándo se instituyó, cuándo fue su constitución, su independencia, su revolución, y el último documento constitutivo para saber a un país cómo le va a ir es la constitución. En nuestro caso, enero 31 del 7 en Querétaro a las 22:40 horas. Por eso te dije el otro programa, este país, México, vive en el aire. Es Acuario, es Géminis, es Libra. Aire, aire, aire. Estados Unidos no, es julio 4. Creo que en Pensilvania, a las 2:40 de la mañana en 1776, y eso fue hecho también por masones, porque ve tú, Gladys, el año 1776, el 6 y el 1 da 7, te darían 3 7. El mes 7, 4 7. A las 4:02 de la mañana, casi si no me recuerdo, es Cáncer ascendente Tauro. Esas fechas son elegidas por masones y por gente que está en el poder para ver, pero se les pasó algo. Que crees, que en ese siglo XVIII no habían redescubierto ni a Urano, Neptuno y Plutón, y Urano por las rebeliones, Neptuno las drogas,
plutones subversivos, y Estados Unidos lo tiene en su mapa mal aspectado, aunque los planetas de dinero los tienen bien, pero pues ya Estados Unidos, ¿estás de acuerdo? Ya dentro de 25 años va a cumplir 300 años de vida independiente. Cuando la Atlántida llevó 1 millón de años de evolución y otros continentes y otras civilizaciones, si un país apenas lleva 300 años, imagínate lo que es como un bebé, lo que le falta por aprender. Los eclipses son cerrar energías. Hay fenómenos celestes muy buenos, como por ejemplo la estrella de Belén, que no fue estrella de Belén, que fue un ovni, y luego hablaremos de eso. Entonces, para no salirme del tema, lo que estás preguntando es que sí, la economía, las finanzas, los recursos de las naciones, lo que está endeble, lo que está, por ejemplo, con sobreoferta, hay que quemarlo, hay que destruirlo para que entonces otra vez la economía florezca y los Rockefeller, los Rothschild, que procede, fíjate ese nombre, procede de Rothschild, es Red Shield, es como escudo rojo. Entonces fue cambiando para de alguna manera autoprotegerse, y son familias que tienen trillones de dólares, tan ricos como los jeques árabes, y son los de la agenda, son los que controlan el mundo, junto con, yo creo, otra agenda secreta de estos reptiloides. Si quieres después hablamos de eso, para tocar los libros de David Icke y la gente pueda entender que no son teorías de conspiración, son libros de 1000 páginas que hay que leerlos para poder entender por qué el autor habla de ello y por qué casualmente serpiente, y ves este año serpiente, tu Gladys, si no me recuerdo, es búfalo de agua, el tocayo es agosto 267, que creo que él es oveja de fuego, pero nos afecta en forma diferente. Pero si es un Ahora, año de tierra, dime. en cuestión de numerología, hasta, digamos, el 2025 es 9, es Sí, también elemento fuego, vamos a sí, cerrar ciclos, va a haber sí. experiencias a nivel mundial o global, pero de ahí, bueno, ya vamos a hacer esa transición al ciclo 1. ¿Tú crees que el próximo, pues ya 2026, las cosas en cuestión de inflación económica, crees que mejore un poco o todavía nos va a atorar? Ahí va. Ves que el 2025 es 9. ¿Y cuál es el número de Aries que viste que entró el equinoccio primavera en Aries y que siempre entra ahí? Y hasta el eclipse está en Aries. Pues este 25 es Aries, es 9, se afecta en lo que expliqué, y ves que el 9 pues representa el fuego, que son aviones, cortocircuitos, quemaduras, incendios. Vamos a tener el mismo problema que lo que estábamos viendo, pero ya trascendiendo el 1 del 1, o sea, iniciando la medianoche del 26, suma 10, que la rueda de la fortuna es el símbolo del arcano según el tarot, y todas estas cartas representan fuerza y dominio. Entra una inyección de dinero, pero el 2026 ves que ya es otro signo, es caballo de fuego, pero ojo Gladys, ese año ya es 1. Entonces, si tú lo sumas dígito por dígito, la 10 es 1, es inicio de planes, digo, por año, porque cada quien tiene el suyo. Y te acuerdas que yo te di la fórmula. Entonces, si tú eres noviembre 17, tú le sumas 7, 8, 9, 10, tú esos 2 meses y día, tú eres 1. Este año es 9, ¿no? Y yo te dije que ibas a arrancar en año 1 a finales de este año, porque tú se le suma el mes y la fecha que nacimos y el año en curso. Entonces tú sumas noviembre, luego le agrego el 17 y luego le agrego el 29. Tú eres año 1, pero estás cerrando ciclos en estos meses y serás 1, pero hasta en tu cumpleaños. Y el tocayo no, él es agosto 2, él también casualmente es 1, y este año que es 9, él está cerrando ciclos en 9 y va a empezar en su año 1 el tocayo hasta agosto 2. Entonces, para que la gente entienda que tomas el año general para saber cómo el país le va a ir. Pero si tú ya individualmente dices, no, yo soy tal mes, por ejemplo, en mi caso, para el último ejemplo que hacemos, enero 14, ¿cuánto me da mis 6? Pero este año es 9, da 15, vuelve a dar 6. Es decir, que para ustedes van a ser 1 a finales de año. Y yo ya arranqué en enero, en mi cumple, entrando en 6, que es Venus, y ustedes van a arrancar en 1, en Sol, que el Sol es inicio de nuevos planes. Entonces, cada persona, de acuerdo a esta fórmula sencilla, mes y fecha de nacimiento, más el año en curso, te va a permitir saber que este 9 estamos terminando, pues fuegos, incendios, bombas, dinamitas, minas, cortocircuitos, quemaduras, el aire sofocante y, por cierto, el efecto invernadero, lo que ya sabemos, el sobrecalentamiento global, en donde vamos a ver temperaturas récord de las que estamos viendo. Pues este es otro año que va a seguir más el récord, y aquí en México teníamos 30 grados cuando todavía estamos en invierno, Gladys. Entonces, ¿por qué es año 9?
porque es año Aries, porque es año fuego. Y el 2026 es 8. 8 es justicia, es Saturno, es Capricornio, pero ese 26 da 1 en reducción. Y eso significa que ya el que quiera decir, bueno, mis planes y algo vendrá mejor, pues hasta que los ciclos de 9 terminen en para que en el 26 se renoven. Y como lo que ya expliqué, ojalá que no, del asteroide del 27, ¿cómo se llama? Apophis, de abril 13 del 29, las profecías de Juan 23 del 33, y todo lo que estoy mencionando es porque son cierres de ciclo. Y te envié, Gladys, una copia de un manuscrito que me encontré de los Kali Yuga, de las épocas de los hindúes, que ves que es una de oro, otra de plata, otra de bronce y una de hierro. Y ves que en la foto te puse que el 2025 es la transición otra vez de la edad de oro como vivía la Atlántida, pero esa edad de oro, su transición son de 300 años. Entonces ve, Gladys, 2700 dura una era, 300 años de transición son 3000, ¿no? Pero si son 4 eras, son 12,000. Checa con los 12,000, con el 9456 del hundimiento de la Atlántida y el del diluvio universal, que según esto, en el monte Ararat, allá en Turquía, encontraron la arca de Noé, y según radiocarbono 14 encontraron que esos maderos tienen de 9 a 10 mil años, y checa con la fecha que te di, y checa que si tú le agregas, Gladys, aquella vieja era de oro terminada, 9456, más los 2000 que llevamos, casi 11, estamos en el 2025 iniciando no el, por ejemplo, Kali Yuga, sino que estamos empezando la edad de oro, cuya transición termina hasta el 2325, y pues vamos a ver que todos los demonios, todo lo malo, todo el mal régimen, toda gente malvada, todos los reprobios de la vida, está el inicio en el 25 y termina en el siglo 24. Ese gráfico, si quieres no hay problema, dale en las redes, que el tocayo lo dé a conocer, porque son gráficas que encontré donde inician cada una de las eras, y que casualmente en el 25 iniciamos algo nuevo. Checa con lo que ya dije de las profecías, checa cómo los manipuladores de la agenda pues hunden barcos como el Titanic, pues yo hago la reserva, pues yo controlo tal país, y entonces los hacedores y dueños del mundo realmente son humanos reptilianos, que ese es otro tema para después, en donde ver qué punto de la humanidad tiene control sobre su planeta y qué punto sobre si estos seres intraterrenos de otra dimensión, porque ves que hay seres extraterrestres, intraterrestres y ultraterrestres que vienen de otra dimensión. Son 3 tipos. No confundir que unos son los que han vivido aquí, los que vienen de fuera y los que vienen de otra dimensión. Y todo converge en estos últimos años de esta década, en donde imagínate, una edad de hierro, de doblegación y de sometimiento, entra en una edad de oro, en donde la transición la estamos viendo en este 25. Esa gráfica es importante para que la gente vea que a los 300 de transición, a los 2700 de cada era, de 3000 por era y por 4, esos 12,000 años son cíclicos. Y es como el inhalar y el exhalar de Buda, es como el Big Bang y el Big Crunch, en la gran compactación, o el Big Read, el gran desquebrajamiento, traducción. Eso es lo que podría ser, y empezar una nueva edad de oro en donde la élite y los grupos subversivos ya no tendrían control. Entonces, perdón que me extendí, pero me llegó la idea y sería bueno aterrizarla en otros programas para que la gente aprenda y diga, bueno, pues me estudio, y en vez de estar con el teléfono todo el día así como zombies, como tierra de zombies, empecemos a leer, empecemos a convivir con la naturaleza, con nuestra gente, con nuestro pueblo, con nuestros grupos, porque estamos viviendo el transhumanismo. Y este término del transhumanismo es que ya con los chips, el Elon Musk, y ya vamos a ser seres híbridos, y la IA que está hablando en otros idiomas, pero la desconectan porque entonces hay otra IA más inteligente que está hablando en un idioma secreto, y eso es algo que encontré en el código. Y entonces estos algoritmos de inteligencia artificial, antes de que tomen el control, el humano debe de no caer en ese transhumanismo, en ese robotismo, en esa energía tan antigua que en la Atlántida hubo los Urinal y los Incal, que eran los grupos malos y buenos, que es raro. Pero lamentablemente nos enganchan en eso, o sea, te dan muchas
como la inteligencia artificial, muchos de los Sí, jóvenes ya pues ya cayeron en las redes, todo esto de ponerse filtros y que te vas a ver así, te sí, verías así, te cautivan la tecnología, los robots, o sea, la mecánica, todo eso que nosotros vemos como inteligencia artificial solamente en mm, Star Wars o en esas películas de Star Trek, mm, y ciencia ficción, yo claro. creo, muy pronto van a ser una realidad y es algo que poco a poco nos van Bah, metiendo como la ranita, ¿no? Te van sí, así calentando y bien a sí. gusto y A cuando ver, acuerdas, Gladys, órale. yo te digo algo, no sé si el tocayo lo tenga o tú, pero no tienen tatús, ¿no? O tatuajes. O sea, hay mucha gente que tiene sus tatuajes y yo estoy en contra de eso porque los otros son indelebles. Y esos tatuajes es bloquear la energía. Y si tú en un grave daño, accidente o muerte inesperada en astral te ves con tatuajes, no reconoces tu cuerpo y entras en el bardo en un estado alterado de conciencia y alguien que diga, es que no me afecta, el colocar esas manchas, esos signos, esos símbolos antinaturales que bloquean la esencia divina de un ser humano, ese es otro ejemplo del estado de transhumanismo, pero aberrante que vivimos, en donde por 3D, por eso no funcionaron, ¿te acuerdas? Hace como 12 años las televisiones en 3D, porque simplemente estaban generando jaquecas, tenías que usar lentes especiales, etcétera. Eso a la gente lo considera como tecnología, como nuevos gadgets, como nuevos dispositivos, pero de nada va a servir porque si tú no vives en un estado de espiritualidad, en tu centro, en tu ser, sin necesidad de emular, de copiar nada, ese es otro problema. Y entonces, esa es parte de lo que debemos enfrentarnos porque los nuevos niños índigo de cristal o violetas, que nosotros somos las últimas generaciones X, estamos en la transición, pero no compramos toda esa tecnología porque sabemos que cualquier adaptación dentro de nuestro cráneo o dentro de nuestro cuerpo o microchips intracutáneos va a generar lo que te estoy diciendo. Por eso muchos extraterrestres y muchos abducidos han visto que han tenido cierto tipo de chips intracutáneos sin que ellos tengan el recuerdo control. Ahora imagínate si tú lo tienes conscientemente, el grave daño toxicológico, las tintas, lo que ya expliqué, porque estás alterando la parte pura de tu cuerpo astral y al ponerte los tatús o tatuajes, estás generando un estado alterado que mucha gente por eso están en el bardo, entran en el limbo y no hay una manera de desprenderse del cuerpo y al tener todas estas aberraciones, la forma de hablar, la forma de tomar bebidas alteradas, las drogas permitidas, el tabaco concentrado, la cafeína o tomando en exceso de café, es decir, Fíjate, todo, drogas, alcohol y demás gratis, no es que seamos unos santos, pero evitemos eso, porque tú has visto gente de tu generación, Gladys, has visto gente de tu edad que, bueno, parecen tus abuelitos. Y yo que tengo fíjate, 64,000 años antes de Cristo, Gladys, soy antiguo, pero no me comparo con ninguno de estos, porque hay que tener el equilibrio de lo nuevo y lo antiguo y decir, no tomo, no te compro esto nuevo porque sé que me va a degradar. Y ve cómo hay un gen que he estudiado, un gen del ADN, que si no está bien calibrado, de alguna manera la gente envejece o más rápido o menos. Y antes vivíamos como Abraham o Adán 1000 años y ahora qué, ya a los 70, 80 somos un costal de achaques porque fuimos modificados en fíjate, ADN. Adelante. fíjate, perdón, fíjate que tocas un punto muy importante, sobre todo yo aquí que vivo en Ogden, Utah, este, yo podría decir que así fácil, un 70-80% de las personas yo las veo tatuadas. Aquí Mm, nuestros vecinos de al lado hacen tatuajes, aquí a la vuelta hacen tatuajes, a la otra vuelta, o sea, aquí es una moda, los uf, tatuajes es como en Los Ángeles, pues son las uñas, aquí es muy normal, ves más tatuajes en cada esquina, entonces es muy común, ¿no? Los tatuajes. Y siempre que vienen a las terapias conmigo, yo les digo, miren, yo sé que los tatuajes posiblemente es como una adicción, cuando te pones uno es como crees adicción a ponerte otro, otro y otro, pero le digo, piensa nada más, tú posiblemente te quieres poner
un símbolo sagrado de geometría, algo así, pero tú no sabes en ese momento la persona que te está haciendo el tatuaje, si tiene algún problema, si tiene algún dolor, alguna enfermedad, al caos y te está haciendo eso, entonces eso lo deja en tu piel, en tu energía y igual, ¿no? Es como acupuntura, al igual que Sí, los aretes, a veces pues usan muchos aretes en todos lados, pero es acupuntura y te bloquean a veces tu glándula pineal, tu pituitaria, tu hipotálamo. ¿Por qué? Porque perforan esos sí. puntos que se podría decir que son sagrados para uno y uno a veces inconsciente lo que creería que es moda, te puede afectar Y energética, ahí emocional te y va. espiritualmente. Gladys, dijiste algo importante y nada más para que el tocayo que ahorita se está jalando los cabellos y dice ya, mira, ahí te va. ¿Te acuerdas que hay unas figuras antiguas rupestres de la figura cuneiforme de los sumerios y de los Anunnaki, que ellos llevaban una piña en la mano, una bolsa en la otra y un reloj aquí? La piña es la glándula pineal pituitaria. Ellos tenían el control y ellos modificaron el ADN para crear al humano híbrido para que controlara y trabajara, sustituyendo a los Igigi, que eran los Lulu, los humanos antiguos de hace medio millón de años, para que ellos de alguna manera fueran humanos híbridos de ellos y de nosotros. Vivíamos mucho y luego no les convino, cambiaron los idiomas, nos cambiaron genéticamente, vivimos menos, medimos menos, sabemos menos y la glándula pineal es la piña, esa piña que ellos llevaban, eso es lo que estás diciendo. Y O ojalá, tocándose en la y, cabeza y también. espérate, ojalá que todos esos tatuados, tus pacientes y todos los que ves allí alrededor, no les digas, vete de viaje turístico con Nayib Bukele a El Salvador, porque si no los atrapan en la cárcel, porque van a ver que son gangueros, andan en pandillas, y entonces, no es que todos lo sean, pero ahí hay que tener mucho cuidado, porque hay países que consideran el tatuaje porque son símbolos de pertenencia de bandas. Y ya expliqué que si tú te haces un tatuaje, estás modificando, somos seres multidimensionales. Y además del cuerpo físico, de lo que te estás haciendo, afectas el astral, la otra capa mental, la otra capa crística, la capa nirvánica, paranirvánica y masha paranirvánica, es decir, son 7 cuerpos fluídicos que aunque tú digas, es el tatuaje nada más es en la piel, no, ya expliqué, afectan en las otras capas. Y si hay una muerte inesperada, entonces tú, al reconocer tu cuerpo perfecto y le ves llano de manchas, consideras que es una figura silueta fantasmal, no se reconoce y entras en un estado de perturbación. Esa la gente ignorante, no, y mira que me enoja, no entiende que no es por moda, no es porque se vea bien, no es porque ya me genere una adicción, nada de eso, es que ya te expliqué, mi estimada Gladys, que esas capas generan un estado de autobloqueo energético, astral, mental y espiritual, y como ya dije que somos seres multidimensionales, la dichosa tintura o pintura o lo que se utiliza para tatuar, lo único que está generando es el bloqueo, el no reconocimiento de tu yo soy, de tu yo superior, y esto sería tema de otro programa porque las connotaciones son grandes. Y yo estoy en contra porque así como estás, te elegiste ese cuerpo, esa vida, ese destino y así te retiras. Andas modificando y vamos a ser como tierra de zombies en donde cada quien va a perseguir una meta y todos vamos a estar en un estado de pandemonium, una palabra antigua latina que significa pan todo demonio, donde todos los demonios los vamos a tener dentro de nosotros y vamos a estar en un estado alterado. Por eso es importante. Además, has visto que ahora hacen así los símbolos y demás, porque es otra forma, además de las tinturas, de los tatús y de los tatuajes, por ejemplo, ademanes y todo tipo de marcas, sigilos que le llaman, es como para identificarte en ciertos grupos y lo hemos visto en actores, en soldados, en los veteranos de guerra. Hay gente que tiene, según su familia, sus grupos y sus edades, ese tipo de identificación. Evitemos lo que ya dije, el transhumanismo, seamos seres auténticos, humanos, normales, porque también el exceso de tecnología, así como un poder corrompe, también un poder total corrompe totalmente. O sea, esa es la Fíjate parte que yo que entiendo. Sí, fíjate que también uno de los tatuajes, sobre todo cuando les hago la limpia, pues veo muchas veces su cuerpo y sus manos,
y uno de los tatuajes más recurrentes que se les ocurre es como Jesús es espinado, ¿no? Entonces les Uy, digo, sí, es que esto es tatuarte sufrimiento y inconscientemente tú vas a sufrir, o sea, no hay necesidad de que cabeza espinada o inclusive enredado espinas, ¿no? Entonces, sí es un tema, esto de los tatuajes, pues que a veces uno diría, ay, pues ni modo, ¿no? Pero sí sí, sí. bloquea nuestra energía inconsciente y pues sí, hay muchos temas, Vic, te agradezco muchísimo, hay muchos temas los cuales vamos a estar tocando en este programa, que Y si también son oye, temas. Gladys, y si me permites, antes de terminar, pues la gente que nos vea, ves lo que he hecho en otros programas en enero y en otros meses, pues igual la gente, ¿qué te parece? Hasta el 31 de marzo de lo que estamos hablando, pues la gente aquí en México y Estados Unidos, quiero hacer un descuento, más no puedo, de $25, que son como 500 pesos mexicanos, de 2,500 a 2,000 pesos. ¿Ves esos trabajos que hago? De $110, 2,000 pesos, que son 800 páginas personalizadas. Todo lo que estamos hablando, hago el libro de tu vida personalizado, donde trae numerología, biorritmos, el karma, negocios, toda tu vida, amuletos, talismanes, enoquiano, arameo, la vida espiritual, los 3 genios según los judíos, orientación profesional, sexo de estrellas hijas, luna negra. Es un trabajo personalizado que elaboro yo y después explico y lo entrego yo el mismo día a tu correo. Además de los retornos solares que entrego de tu edad actual, Gladys, hasta los 99 años. Ves que trae, este trabajo es diferente, trae 25, 26, día a día, biorritmo, numerología, el karma negocios, los talismanes, el regalo que ya dije, y también en descuento está de 2,500 a 2,000 o $110, lo que ocurra primero, o 2,000 pesos mexicanos, porque ya el trabajo te va a permitir saber el resto de tu vida cómo te va a ir, o los de los códigos bíblicos, o cursos, seminarios, software, programas, apuntes, música, hay muchas cosas, pero empiecen con su carta astral, empiecen con su retorno solar, porque yo creo que esos programas que tengo, yo los he estado creando y diseñando para que de alguna manera ya la gente diga, quiero mi trabajo completo, entonces ese software, ese programa que utilizo es para que la gente quede satisfecha y es una trabajo personalizado de una biografía, de una bitácora, y pues el descuento es hasta marzo 31. Ya expliqué los 500 pesos menos, o 2,000 pesos, o $110. Y ya si alguien se lleva Gladys, los dos estudios, viste que tengo un almanaque gigante de casi 6,000 páginas, de a 500 páginas por si no, esa es una agenda general, pues va incluida. Esa solamente cuando encarguen 2 estudios o más. Entonces, ya sea el descuento en precio o el regalo del almanaque cuando sean 2 estudios o más. Al doble 5, 4793, doble 391. Acuérdate, Gladys, con el prefijo de México, o más uno, o ponle 52, más 52 y escribes doble 547, 93, doble 391, y ya ahí en el WhatsApp ya les envió la lista para que vean con calma todos los precios y productos. ¿Qué te parece, Gladys? Excelente, vamos a ponerlo también aquí abajo para que si no tomaron nota, pues lo tomen en la descripción del video. Pero sí, yo creo que esto de la carta astral te ahorra muchos problemas, pero no solamente eso, sino también el darnos cuenta el porqué de muchas cosas que nos han sucedido, el tomar conciencia de ese pasado, pero empezar es como una guía, ¿no? Ya pasaste, entonces ahora vete por aquí más rápido, porque a veces uno va perdido, Es perdido cierto. totalmente, pero cuando descubres, ahora sí que creo que, y esto no es algo nuevo, yo creo que lo de la astrología viene de nuestros antepasados, de Pitágoras y todo eso, pero como mencionabas hace rato, este conocimiento solamente lo tenían las personas más influyentes, importantes. Ahora lo podemos tener nosotros. Y qué mejor que con este descuento que va a dar Víctor Segarra este mes de marzo del 2025 para que lo tomen en cuenta porque este video, bueno, se va a quedar por mucho tiempo. Aún así, él no cambia su teléfono, pónganse en contacto con él porque realmente es una guía
para superar ciertos obstáculos en nuestra vida, el facilitarnos muchas cosas que antes no se podía pagar, ahora tenemos esa facilidad y aprovechar este descuento, Víctor, que nos estás proporcionando. Muchísimas gracias. Hay muchos temas, ya estaremos platicando más ampliamente de otros temas más adelante, porque pues sí, no nos ajustó el tiempo, pero estén pendientes nuevamente. Les menciono, vamos a dejar el teléfono en la descripción para que se pongan en contacto con Víctor Segarra, digan, te escuché en un rincón mágico, deseo mi descuento y pónganse en contacto. Y por último, Gladys, ya para que el tocayo y yo no lo desespere y diga, ya terminen, nada más se me olvidó que crees, ahorita dices tu canal y el mío, pues ya pones el mismo nombre, Víctor Segarra, Umbral Enigmaticus, para que se suscriban, compartan y demás, que ya me siento importante, Gladys, apenas estoy llegando a 1900 suscriptores, o sea, falta mucho todavía. Entonces, ese canal... Suscríbanse a su canal. O sea, imagínate, y luego, Gladys, ¿cuál es tu canal según esto del Rincón Mágico? Así es, un rincón mágico, pero también no se les olvide el esfuerzo muchas veces que uno hace para dar información, como Víctor Segarra. Él sí se lee un libro de 1000 páginas, así, miren, y se lo Ah, aprende. ah, Una eminencia en sí, así que muchísimas gracias, Víctor Segarra. un Estamos placer. próximamente en contacto contigo. Suscríbanse al canal nuevamente, un Umbral Mágico. Denle like a sus videos también, denle like a este video, compártanlo y bueno, nos vemos hasta la próxima. Un abrazo.